Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're... Estructura: de alrededor del tamaño de un puño. El corazón, hueco en forma de cono. Está dividido en 4 cavidades: aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Las aurículas derecha e izquierda reciben sangre proveniente del sistema venoso, principalmente venas cava, senos coronario y venas pulmonares. Por lo tanto, sirven como reservorio de sangre que ingresa al corazón. Están formadas por los músculos pectíneos. Los ventrículos bombean sangre hacia el sistema arterial. Sus paredes se encuentran formadas por los músculos papilares. Regulan el flujo sanguíneo mediante válvulas de 2 tipos: auriculoventriculares, que incluyen la válvula tricúspide formada por 3 válvulas localizadas en el orificio auriculoventricular derecho y la mitad por 2 válvulas. Semilunares, aórtica, en la salida del cono coronario del ventrículo izquierdo, y pulmonar en la salida del infundíbulo del ventrículo derecho. Los ventrículos se encuentran separados por un tabique interventricular, el cual evita la mezcla de la sangre de ambos lados del corazón. ¡Yeah! Las válvulas se abren y cierran en respuesta a los cambios de presión, a medida que el corazón se contrae y se relaja. Cada una de las 4 válvulas contribuye a establecer un flujo unidireccional, abriéndose para permitir el paso de sangre y cerrándose para prevenir el reflujo. Semilunares. Se abren durante la contracción ventricular, lo que permite que entre sangre a las circulaciones pulmonar y sistémica. Durante la relajación ventricular, cuando la presión en las arterias es mayor que la presión de los ventrículos, las válvulas semilunares se cierran de golpe, lo que evita el flujo retrógrado de sangre hacia los ventrículos. Aurículo-ventricular. Su función es permitir el flujo desde las aurículas a los ventrículos y evitar el flujo retrógrado hacia las aurículas. Se unen a los músculos papilares mediante cuerdas tendinosas. El corazón bombea sangre desde 2 circuitos cerrados. Circulación sistémica, general o mayor. Circulación pulmonar. La sangre cuyo contenido de oxígeno ha quedado parcialmente agotado y cuyo contenido de dióxido de carbono ha aumentado, regresa a la aurícula derecha. Esta sangre a continuación entra en el ventrículo derecho, que bombea sangre hacia el tronco pulmonar y las arterias pulmonares, las cuales se ramifican para transportar sangre hacia los pulmones, donde ocurre el intercambio de gases. El oxígeno se difunde desde el aire hacia la sangre capilar, mientras que el dióxido de carbono se difunde en la dirección opuesta. La vía de sangre desde el corazón, ventrículo derecho, a través de los pulmones y de regreso al corazón, aurícula izquierda, completa la circulación pulmonar. La sangre rica en oxígeno en la aurícula izquierda entra al ventrículo izquierdo y es bombeada hacia la aorta. La aorta asciende a una distancia corta, hace una vuelta en U y después desciende a través de las cavidades torácica y abdominal. Las ramas arteriales provenientes de la aorta suministran sangre rica en oxígeno a todos los sistemas y así forman parte de la circulación sistémica. Capas del corazón. Pericardio o epicardio. Tapiza la cavidad pericárdica. Se continúa con el miocardio, la porción muscular que forma las paredes aurículas y ventrículos. La más profunda es el endocardio, el cual recubre las cámaras cardíacas. Ruidos cardíacos. El cierre de las válvulas auriculoventriculares y semilunares produce ruidos que pueden auscultarse al escuchar a través de un estetoscopio colocado sobre el tórax.
Estos ruidos a menudo se verbalizan como loop. El loop o primer ruido se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares durante la contracción isovolumétrica de los ventrículos. El dub o segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas semilunares cuando la presión de los ventrículos cae por debajo de la presión de las arterias. Así, durante el primer ruido se ausculta cuando los ventrículos se contraen en la sístole y el segundo ruido cuando los ventrículos se relajan al principio de la diástole. La actividad eléctrica del corazón está mediada por el nodo sinoauricular, que representa el marcapasos del corazón. Muestra una depolarización espontánea, lo que ocasiona el latido automático del corazón. Un mismo potencial de acción estimula todas las células miocárdicas debido a su estrecha conexión. Si el nodo sinoauricular llega a fallar, entra a cumplir su función el nodo atrioventricular, y si éste llegara a fallar, entran en función las fibras de Purkinje. El potencial de membrana empieza alrededor de menos 60 milivoltios y gradualmente se depolariza a menos 40 milivoltios por la entrada de calcio, que representa el umbral para producir potenciales de acción. El impulso eléctrico comienza con el nodo sinoauricular que transmite el estímulo a las aurículas. Después pasa al miocardio a una velocidad de 0.8 a 1 metro sobre segundos hasta llegar al nodo atrioventricular, donde la transmisión es más lenta, de 0.3 a 0.5 metros sobre segundos. Después pasa al haz de His y al tabique fibroso en sus dos ramificaciones a una velocidad de 1 metro sobre segundos y multiplica su velocidad alcanzando una máxima de 5 metros sobre segundos hasta llegar a la punta del corazón. El ciclo cardíaco consta de 4 fases. Fase 1. Llenado rápido. Durante la sístole ventricular se acumula sangre en las aurículas debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares. Cuando finaliza la sístole, las presiones ventriculares disminuyen, por lo cual aumenta la presión en las aurículas y abre las válvulas y permite el flujo rápido de sangre hacia los ventrículos. Fase 2. Contracción isovolumétrica. Se produce un aumento de la presión ventricular y se cierran las válvulas auriculoventriculares. En esta etapa hay contracción ventricular, pero no vaciado. Fase 3. Eyección. Es el aumento de la presión ventricular por encima de 80 milímetros de mercurio. Abre las válvulas semilunares. Hay expulsión de sangre por los ventrículos. Fase 4. Relajación isovolumétrica. Al final de la sístole comienza la relajación ventricular. Las presiones de las grandes arterias cierran las válvulas semilunares. El músculo cardíaco se relaja sin alterar el volumen ventricular. Electrocardiograma. El patrón de conducción regular del corazón produce un patrón cambiante de diferencias de potencial entre dos puntos sobre la superficie corporal. El registro de este patrón cambiante causado por la actividad eléctrica del corazón se le conoce como electrocardiograma. El aparato utilizado para tomar un electrocardiograma se le conoce como electrocardiógrafo, el cual cuenta con unos electrodos que se colocan sobre el cuerpo del paciente. El electrocardiograma se estructura en la medición del potencial eléctrico entre varios puntos corporales. Las derivaciones 1, 2 y 3 son periféricas y miden la diferencia de potencial entre los electrodos situados en los miembros. Los electrodos periféricos forman los ángulos de lo que se conoce como el triángulo de Einthoven. La colocación de las derivaciones para tomar el electrocardiograma se lleva a cabo de la siguiente manera. Las derivaciones periféricas. RA, por sus siglas en inglés, representada con el color rojo, se coloca en el brazo derecho, evitando las prominencias óseas. LA, representada con el color amarillo, se coloca en el brazo izquierdo. RL, representada con el color negro, se coloca en la pierna derecha. Y LL, representada de color verde, se coloca sobre la pierna izquierda, al igual que las otras, evitando las prominencias óseas. Las derivaciones precordiales. B1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal, del lado derecho. B2
Se ubica en el cuarto espacio intercostal, línea peresternal, del lado izquierdo. B3 se coloca entre B2 y B4. B4 se coloca en el quinto espacio intercostal y línea medioclavicular izquierda. B5 misma línea horizontal que B4, pero verticalmente en la línea axilar anterior izquierda. B6 en la misma línea horizontal que B4 y B5, pero verticalmente en la línea medioaxilar izquierda. Elementos que se observan durante un electrocardiograma. La onda P se produce por los potenciales eléctricos que se generan en la despolarización de las aurículas, antes del comienzo de la contracción auricular. El complejo QRS se forma por los potenciales eléctricos generados durante la despolarización ventricular, y la onda T es producida por los potenciales generados durante la repolarización ventricular. Al observar el papel en el cual se imprime el electrocardiograma, podemos apreciar tanto cuadros grandes como cuadros pequeños. Los cuadros pequeños tienen un valor en tiempo de 0.04 segundos y en voltaje de 0.1 milivolts, por lo cual al sumar 5 cuadros pequeños se formará uno grande, que en valor en tiempo tendrá 0.2 segundos y en valor eléctrico 0.5 milivolts. Eje eléctrico. El eje eléctrico lo calculamos mediante el electrocardiograma. Este eje indica la dirección del estímulo eléctrico a su paso por los ventrículos. Para calcularlo nos apoyamos en el complejo QRS. El eje se expresará en grados plasmado en el sistema hexaxial, donde para medir los grados se toma como referencia las derivaciones frontales, observando las derivaciones 1 y 3 del electrocardiograma para calcular el eje. Un eje cardíaco se considera normal cuando se encuentra entre -30 y 90 grados.